Cordial saludo, mi nombre es Luis Fernando Correa. El día de hoy vamos a estudiar la anatomía radiológica del tórax. Para esto vamos a empezar hablando de su definición general. El tórax es la parte del cuerpo ubicada entre el cuello y el abdomen y está compuesto por una serie de órganos, huesos, articulaciones, músculos y tejidos que cumplen una función importante en el proceso respiratorio y circulatorio del cuerpo humano. En una radiografía de tórax podemos visualizar diferentes estructuras, dentro de las cuales les voy a mencionar. Podemos visualizar la tráquea y los bronquios, los pulmones, los ilios, los ángulos o senos costo y cardiofrénicos. Podemos visualizar las estructuras mediastinales como lo son el corazón, algunos vasos sanguíneos, el callado aórtico. Podemos visualizar tejido óseo como lo son las costillas, el esternón y en algunos casos la clavícula. A continuación vamos a hacer un comparativo de la anatomía del tórax versus su proyección radiográfica posterior-anterior. Aquí podemos ya visualizar cierta similitud en algunas estructuras. Y en una vista lateral, el tórax de perfil versus una proyección lateral de tórax. Ahora, en la presente actividad, en la presente dinámica, vamos a identificar entonces las partes que conforman el tórax, pero visto desde una proyección posterior-anterior, radiográfica. Entonces, en el numeral 1 encontramos la articulación esternoclavicular. En el numeral 2 encontramos esta región sombreada que corresponde a la tráquea. En el numeral 3 encontramos la clavícula. En el numeral 4 encontramos la apófisis espinosa de la columna vertebral. En el numeral 5 encontramos el callado aórtico. En el numeral 6 encontramos la arteria pulmonar, en este caso sería la izquierda, y en el numeral 7 la arteria pulmonar derecha. En el numeral 8 y 9 encontramos los bronquios. En el numeral 10 encontramos la carina. En el numeral 11 encontramos lo que es el corazón, está haciendo la silueta cardíaca. En el numeral 12 encontramos la cisura menor. En el 13 encontramos el diafragma. En el 14 encontramos, también es el diafragma, solo que este es el derecho y este es el izquierdo. En el numeral 15 encontramos el ángulo costofrénico. En el 16 el ángulo cardiofrénico. En el 17 podemos visualizar un arco costal anterior y en el numeral 18 un arco costal posterior. En el 19 encontramos el ápice pulmonar y en el 20 encontramos todo lo que es la columna vertebral. Ahora, desde la proyección lateral podemos visualizar en el numeral 1 lo que es la silueta cardíaca. En el numeral 2 la cisura mayor. En el numeral 3 el espacio retroesternal. En el numeral 4 encontramos lo que es el esternón. En el 5 y en el 6 encontramos el diafragma derecho e izquierdo. En el numeral 7 encontramos el ángulo costofrénico. En el numeral 8 encontramos el espacio retrocardíaco. En el numeral 9 podemos visualizar lo que es la columna vertebral, a esto que le llamamos sifosis. En el número 10 encontramos los bronquios. En el 11 encontramos la arteria pulmonar derecha y en el 12 la izquierda. Y en el 13 encontramos la aorta torácica. Listo. Como tecnólogos, es importante que aprendamos e identifiquemos todas las partes que componen determinados sitios anatómicos desde una vista radiográfica. Esto nos va a permitir evaluar si las imágenes obtenidas cumplen con los criterios de evaluación en cuanto a las estructuras anatómicas que por protocolo se deben visualizar. Esto es importante y es crucial para una buena interpretación diagnóstica por parte del médico radiólogo. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Angélica María Vázquez Vera. En esta oportunidad les voy a hablar de la anatomía radiológica del abdomen. Bueno, para empezar, podemos hablar del abdomen y sus generalidades. El abdomen está ubicado en el tronco corporal, donde se alojan muchos órganos del sistema digestivo y también del sistema genitourinario. El abdomen tiene dos composiciones, como lo mencioné, tiene una composición de tejido blando donde se alojan el hígado, el vaso, la vesícula biliar, el estómago, el colon, el apéndice, el intestino delgado y se alcanza a ver la vejiga. Y en sus calcificaciones incluye las costillas inferiores de la 10 a la 12, las vértebras dorsales T11 y T12, las vértebras lumbares, el sacro, el coxis, el hueso coxal y el tercio proximal del fémur, especialmente la cabeza y el cuello. La radiografía del abdomen debe incluir los hemidiafragmas hasta la sínfisis púbica. En el hemidiafragma derecho se debe observar la cúpula hepática o el borde inferior hepático y en el izquierdo se debe observar el vaso. Debe haber presencia de paredes abdominales laterales y en la sínfisis púbica una línea tenue de la vejiga. Intervienen articulaciones
en las calcificaciones como las costovertebrales, intervertebrales, lumbosacra, sacroiliaca, sacrococcígeas, de la sínfisis púbica y coxofemorales. Todas estas que ayudan pues en la articulación, en movimientos, la protección de los órganos y también algunas de ellas ayudan para la locomoción. En la radiografía del abdomen podemos observar cuatro cuadrantes: el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo. También se pueden observar las 9 regiones abdominales, que son el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el mesogastrio, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, el hipogastro y la fosa ilíaca izquierda. La importancia fundamental de la diferencia de una radiografía tomada en bipedestación o en decúbito supino. En bipedestación es importante la observación de los niveles hidroaéreos, ya que pues estos se visualizan de mejor forma, y en la posición de decúbito supino no se ven los niveles hidroaéreos, perdón, pero sí se ve el patrón gaseoso. Entonces es importante, ya que el patrón gaseoso pues se refleja más que todo en decúbito supino en la parte superior del abdomen, y cuando está en bipedestación los niveles hidroaéreos se pueden observar en toda el área del abdomen. En las radiografías de abdomen, como les decía, en el hipocondrio cuadrante superior derecho se debe de observar pues los semidiafragmas, el borde inferior del hígado, el borde inferior del vaso. Se pueden ver las estructuras óseas como las costillas inferiores, los cuerpos vertebrales dorsales, lumbares, el sacro y el coxis. Vemos el hueso coxal, la sínfisis púbica. Observamos también lo que les decía de la articulación coxofemoral, la cabeza del fémur y su cuello, las articulaciones sacrococcígeas, articulaciones intervertebrales, las costovertebrales de los cuerpos vertebrales con las costillas. Y podemos ver también las líneas tenues de los músculos psoas, como se ven aquí. También deben observarse tejidos blandos, como les dije, los riñones que estarían en esta área, la vesícula biliar y la línea tenue de la vejiga. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Karen Juliana Delgado Roseros. En esta ocasión voy a realizar una exposición del curso de anatomía radiológica. El tema el cual yo escogí para esta exposición es la columna cervical. La columna cervical está compuesta por los primeros 7 huesos de la columna vertebral y se extiende desde la base del cráneo hasta la parte superior de la columna torácica, como podemos observar en la imagen. La columna cervical contiene 7 vértebras. Cada vértebra, excepto la primera, constan de un cuerpo vertebral anterior que da estabilidad y soporte, y un anillo posterior que contiene las apófisis articulares que forman la articulación con la vértebra adyacente. Entre 2 vértebras adyacentes hay un disco intervertebral y 2 articulaciones intervertebrales que permiten la movilidad guiada y limitada. El canal espinal contiene la médula espinal. La columna cervical soporta la cabeza, protege a la médula espinal y a los nervios espinales y limita los movimientos del cuello. Son las vértebras más pequeñas y móviles de la columna vertebral y se caracterizan por la presencia de un foramen en cada proceso transverso y por tener un pequeño pero relativamente ancho cuerpo vertebral. Estos huesos localizados en el cuello forman parte de la columna vertebral y para sostener la cabeza y proporcionan flexibilidad necesaria para posicionarla. En esta imagen podemos observar las vértebras cervicales en la visión lateral, la visión anterior y la visión posterior. La porción cervical de la columna vertebral es de gran importancia tanto anatómica como clínica. Es dentro de esta región que surgen los nervios del plexo braquial para la extremidad superior y donde el plexo cervical se forma para brindar inervación a estructuras como el diafragma, por ejemplo. La columna cervical también permite el paso de vasos sanguíneos importantes que llegan al encéfalo, además de servir como sitio de inserción para los músculos encargados del movimiento de la cabeza, cuello y cuerpo escapular. Aquí tenemos un cuadro, la cual consta de la
descripción, la proyección de la radiografía, una imagen y la radiografía resultante. Entonces, en la descripción de la columna cervical, tenemos que la región cervical está compuesta por 7 vértebras y está localizada en el cuello. Cuando la columna cervical presenta una curvatura, se le conoce como lordosis, hacia afuera. Sus vértebras son pequeñas en tamaño, pero por su movilidad se dice que son muy grandes, ya que gracias a estas son las que sostienen la cabeza. Soporta el peso de la cabeza, por lo que sufren con frecuencia lesiones por sobrecarga en trabajos que precisan tener la cabeza flexionada hacia adelante. También sufren con frecuencia traumatismos, especialmente del tráfico o deportivos. Sus 2 primeras vértebras reciben el nombre de atlas y axis. Entonces aquí tenemos la imagen de la columna cervical dibujada y acá tenemos la radiografía resultante. En esta radiografía resultante, la proyección es anteroposterior axial de columna cervical. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Andrés Alberto Mosquera Jiménez. Hablaremos de las estructuras anatómicas de la columna dorsal y el esternón. Estudios radiográficos que nos ayudan en las articulaciones y los huesos inversos en algunos dichos estudios radiográficos. La columna dorsal son algunas proyecciones radiográficas que abarcan el estudio de la columna dorsal, que son las siguientes. Radiografía anterior-posterior, que permite visualizar la columna dorsal desde un frente. Radiografía lateral, que permite visualizar la columna desde un lado. Y la radiografía oblicua, que permite visualizar la columna desde un ángulo oblicua. En algunos casos pueden ser necesarias algunas proyecciones, como las siguientes: radiografía con contraste, que se utilizan para visualizar las estructuras internas de la columna dorsal, como los discos intervertebrales y las articulaciones facetarias. Radiografía con fluoroscopia, en el cual se utiliza para visualizar la columna dorsal en su movimiento, y la proyección anterior-posterior y oblicua de la columna dorsal permiten visualizar los siguientes fragmentos anatómicos. Vértebras son los huesos que conforman la columna vertebral. Hay 12 vértebras dorsales numeradas de la T1 de la T12. Discos intervertebrales son las estructuras que se encuentran entre las vértebras y están formados por núcleo pulposo, que es un material gelatinoso, y un anillo fibroso, que es una capa de tejido conectivo. Articulaciones facetarias son las articulaciones que se encuentran entre la apófisis articulares de las vértebras. Corpos vertebrales. Los corpos vertebrales son las partes principales de la vértebra que están formados por huesos compactos y esponjosos. Las proyecciones anterior-posterior y lateral y oblicua de la columna dorsal permiten visualizar las siguientes articulaciones. Articulaciones costovertebrales, que son las articulaciones que se encuentran de las costillas y las vértebras. Articulaciones intervertebrales, que son las articulaciones que se encuentran entre las vértebras. Y las articulaciones sacroiliacas, que son las articulaciones que se encuentran entre el sacro y el isquion. Para el esternón tenemos las mismas proyecciones anteposterior del esternón, que se utiliza para visualizar la totalidad del esternón, las costillas y las articulaciones. Para un estudio de proyección, que se visualiza el esternón desde el lado o otro. Son otros para evaluar la alineación del esternón y la presencia de informidad. Por último, tenemos la proyección oblicua. Esta radiografía permite visualizar el esternón desde un lado oblicua, que son útiles para evaluar la integridad y la presencia de fracturas. Las proyecciones anteposterior y lateral y oblicua del esternón permiten visualizar los siguientes elementos anatómicos. El esternón, que es un hueso plano que se encuentra en el centro del tórax, que está formado por 3 partes principales: el manubrio del cuerpo y el apéndice del sifondis. Las costillas, que son las que se encuentran de los lados del tórax, que se encuentran en el esternón, de las articulaciones. El cartílago costal, que es un tejido conectivo que se conecta con la costilla con el esternón. Las articulaciones inmersas de estudios radiográficos del esternón. Articulaciones
que son las articulaciones que se encuentran entre las costillas y el esternón, que están conformadas entre una costilla y una superficie en el esternón. Manubrio está formado por dos partes que se encuentran. Cuerpo está formado por 12 porciones que se encuentran entre sí. Apéndice sifoides es la parte inferior del esternón. Puede ser puntiagudo o en forma de ojo. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Emily Sánchez, voy a exponer los accidentes anatómicos y las articulaciones que se hallan en los estudios radiográficos de la zona lumbar y la zona sacrococcígea. Bueno, para iniciar, en la columna lumbar, en esta radiografía, los huesos que se pueden observar son los huesos de las vértebras lumbares, que va de la L1 a la L5, junto con las articulaciones lumbosacra, intervertebral y las articulaciones psicopoficiales. Bueno, estas vértebras lumbares son grandes y macizas y tienen este tamaño ya que soportan el peso del cuerpo y proporcionan estabilidad. Se encuentran en la zona baja de la columna vertebral y se nombran como L1, L2, L5, hasta la L5, ya que son 5 vértebras. Los accidentes anatómicos que posee es un cuerpo, que es su parte principal, y en la que proporciona soporte y resistencia. Tiene un arco vertebral, que es la estructura ósea que rodea y protege la médula espinal. Tiene una apófisis espinosa, que es la proyección ósea que se extiende hacia atrás desde el arco vertebral, una apófisis transversa, que son dos proyecciones que se expanden lateralmente y proporcionan puntos de anclaje para músculos y ligamentos. Tiene apófisis articulares, que son dos proyecciones óseas que se encuentran en la parte posterior y ayudan a estabilizar la columna. Y el foramen vertebral, que es el espacio en el centro por el cual pasa la médula ósea y las raíces nerviosas. Bueno, las articulaciones que posee, como podemos ver acá en el dibujo y en la radiografía, se puede observar su cuerpo, el agujero vertebral, que es por donde pasan la médula espinal y los nervios, las apófisis articulares, la apófisis espinosa. Las articulaciones que componen esta zona o esta región lumbar es la articulación lumbosacra, que es una articulación sinovial, que es una articulación de transición entre la columna lumbar y la columna sacra. También tenemos la articulación intervertebral, que es la articulación que hay entre vértebra y vértebra y es una articulación cartilaginosa, que permite movimientos como extensión, flexión y pocos movimientos laterales. Y las articulaciones psicopoficiales, que son articulaciones sinoviales entre las vértebras superiores e inferiores. Ahorita vamos a estudiar los estudios radiográficos, el estudio radiográfico de la zona sacrococcígea. En esta radiografía los huesos que podemos estudiar es el hueso sacro, que son 5 huesitos unidos, y el coxis, junto con las articulaciones lumbosacra, sacrococcígea y intervertebral. Bueno, el sacro es un tipo de hueso que tiene forma de escudo, posee es la base de las vértebras lumbares, está conectada a la pelvis, formando la pared pélvica posterior, lo que da estabilidad a la pelvis. Y el sacro es 4 vértebras, de 4 a 2 vértebras fusionadas, parcialmente fusionadas, y es también conocido como el hueso de la cola, y lo que él hace es brindar un leve soporte a los órganos pélvicos. Bueno, los accidentes anatómicos del sacro. Él cuenta con la base del sacro, que es la parte superior de este hueso, y se articula con la última vértebra lumbar. Tiene el vértice del sacro, que es la parte inferior del hueso del sacro, y esta se une con el coxis. La cara pelviana, que es donde se encuentra o donde se hallan las inserciones musculares, y la cara dorsal, que es la superficie posterior del sacro, donde se encuentra la aponeurosis del músculo erector de la columna y el músculo glúteo mayor. Los accidentes anatómicos que tiene el coxis es la base, que es la parte ancha, y se encuentra en la parte superior. El vértice, que es la parte más estrecha y puntiaguda del coxis, que se encuentra en la parte inferior y apunta hacia abajo. La cara anterior, que es la superficie frontal y está orientada hacia el abdomen. La cara posterior, que es la superficie, que está orientada hacia la espalda. Y las caras laterales, que están orientadas hacia los lados. Como podemos ver aquí en el dibujo del hueso sacro y el coxis, observamos su cara articular, el vértice del sacro, las apófisis articulares, su cuerpo. También podemos ver aquí en las apófisis transversas, el hiato del sacro, que son sus accidentes anatómicos. Bueno, las articulaciones que forman parte de la zona sacrococcígea. Bueno, tenemos la articulación sacrococcígea, que es la unión entre el sacro y el coxis. Es una articulación cartilaginosa y permite movimientos muy limitados. Tenemos la articulación lumbosacro, que es una articulación sinovial entre la columna lumbar y la columna sacra, también se conoce como segmento de movimiento espinal. Y tenemos la articulación intervertebral, que son las articulaciones que hay entre vértebra y vértebra. Se clasifican como cartilaginosas secundarias y permiten movimientos como de flexión, extensión y movimientos laterales de la columna. Muchas gracias.